Hola, mi nombre es Nana Campana y soy la fundadora de The Paper Treehouse en Miami, Florida. Yo nací y me crié en San Juan, Puerto Rico, donde viví hasta los 18 años. Tengo dos hermanos, uno es médico, ginecólogo todavía en Puerto Rico, y el otro es ingeniero. Y yo vine a mudarme a Miami cuando cumplí 18 años. Aquí estudié en la Universidad del FIU, Florida International University, y estudié un bachillerato en literatura española. Durante el tiempo de estar en la escuela, jamás me imaginé que iba a convertirme en maestra. En realidad, originalmente me hice maestra en lo que decidía que iba a hacer con mi vida. En ese tiempo empecé a trabajar con diferentes estudiantes, tuve la oportunidad de trabajar con niños en gran pobreza, o sea, en lo que le llamamos aquí el inner city, y vi mucha dificultad, niños que tenían mucha dificultad y era muy frustrante a veces no poder ayudar a esos estudiantes. También tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes después en una escuela privada y vi que ahí también habían varios estudiantes que tenían dificultades. También trabajé con estudiantes virtuales y trabajando con estudiantes virtuales también me di cuenta que habían diferentes situaciones que algunos estudiantes no podían sobrepasar. Eventualmente, siendo maestra, conocí a mi esposo, nos casamos y tuvimos a dos niños. Yo seguía de maestra, por cierto, mi esposo también era maestro, era profesor de escuela secundaria y ambos disfrutábamos de los veranos juntos y eventualmente tuvimos a dos chiquitos. Mi hijo, que actualmente tiene 16 años y su nombre es Giancarlo, y mi hija Noelani. Para nuestra sorpresa, ambos tuvieron un diagnóstico muy temprano. Mi hija fue diagnosticada con ansiedad y mi hijo fue diagnosticado con déficit de atención. Y empezó la búsqueda, ¿verdad? Recordaba a los estudiantes que tenían gran dificultad en el salón de clase y la manera en que yo me sentía frustrada por no saber qué hacer, y ahora me encontraba con una situación donde mis propios hijos necesitaban ayuda y la única alternativa que me daban era esta es la situación que tus hijos van a tener que vivir el resto de su vida, o le puedes dar medicamentos. Para mí no hacía sentido que un cerebro sano, que jamás había pasado por un trauma, no pudiese funcionar de la manera, o por lo menos ejercerlo para que pudiera funcionar de una manera que el estudiante pudiera, o sea, que mis hijos pudieran ser independientes y competentes, o sea, que pudieran funcionar día a día como cualquier otro ser humano. Ahí empezó nuestra búsqueda de alternativas a la medicina. Encontramos al concepto de una terapeuta educativa y fui a donde ella, le dije, por favor, pudieras ayudarme con mi hija especialmente, porque la ansiedad la estaba llevando a unos ataques de pánico muy fuertes, muchas cosas que realmente la paralizaban en su día a día. Y para mi sorpresa, ella me dijo que no iba a ayudarla porque ella consideraba que yo iba a ser una buena terapeuta. Ella decía que yo tenía, ya con la experiencia que yo tenía de maestra, que yo también debía certificarme porque ella consideraba lo importante de esa función, de tener otras personas como ella que pudieran ayudar a niños a funcionar con el cerebro que Dios le había dado. Entonces yo entré y me hice terapeuta y empecé a trabajar con mi hija y con otros estudiantes. Empecé a ver cambios sumamente interesantes y que me empezaron a llenar de bastante esperanza. Según fue pasando el tiempo, mi hijo terminó bastante enfermo. Estuvimos 3 años donde entrábamos al hospital, salíamos del hospital, le hacían cirugía. En varias ocasiones nos dijeron que él tenía diferentes tipos de cánceres, que al final resultó ser que no los tenía. Esa jornada fue bastante larga y una jornada muy difícil porque por causa de esa jornada tuve que abrir The Paper Treehouse. Llegó un punto donde ya yo no tenía suficientes horas en el día para continuar de maestra en un salón de clase y dar mi todo a mis estudiantes y a la misma vez estar entre oficinas médicas y el hospital con mi hijo. Por lo tanto, no me quedó de otra que utilizar la herramienta que tenía de ser terapeuta educativa y abrir una oficina pequeñita que me diera la flexibilidad de poder estar con mi hijo cuando fuera necesario y todavía ayudar a mi esposo con la parte financiera al trabajar, cambiándole la vida a algunos estudiantes. Durante este periodo ocurre lo de COVID
y al cerrar el mundo completo, para mí fue una gran ventaja el hecho de que muchas de las certificaciones que yo quería continuar aprendiendo y completar se me hicieron accesibles. Hay varias que yo hubiera tenido que viajar a Israel para poder completarlas, y esas certificaciones ahora eran accesibles porque las podía tomar por Zoom. O sea que yo tomé ese periodo de tiempo para continuar aprendiendo, porque todavía no me hacía sentido que aún las pocas herramientas que me había dado mi primera certificación, a veces habían algunos niños que yo no llegaba a ayudar al 100%. Había mejoría, pero no el 100% como yo quería hacerlo. Entonces, continué la jornada, terminé como con 30 y pico de certificaciones, y cada vez que encontraba un niño que no podía ayudar, era otra certificación para ver si cogía herramientas adicionales que me ayudaran a llevar esperanza a estas familias. Gracias a Dios, mi hijo mejoró y por cierto, está súper bien. Les cuento que mi hijo ahora es uno de los niños más, fue el niño más joven que recibió la certificación como entrenador cognitivo y trabaja para The Paper Treehouse. Al igual que mi hija, ambos tienen varias certificaciones, que es un gran milagro que les seguiré contando en un segundo, porque el Paper Treehouse, según yo seguía tomando diferentes certificaciones, empezamos realmente a ver que habían cambios grandes, ¿verdad? Esta permanencia que sienten algunos padres, esta falta de esperanza que muchas veces recibe un padre cuando recibe un diagnóstico, empezamos a traer luz y esperanza de nuevo a la vida de diferentes estudiantes. Entonces, para nosotros se ha convertido esta adicción, ¿verdad?, de poder identificar de dónde viene el problema. Nos empezamos a dar cuenta que lo que muchos padres antes pensaban que no podía cambiar, sí había manera de cambiarlo. Mientras empezamos a trabajar con estos estudiantes, nos llegó una estudiante en particular que fue una sorpresa, porque era una niña que no solamente tenía problemas de aprendizaje, sino una niña que también estaba teniendo problemas de diferentes ataques epilépticos. Y yo fui muy honesta con esa mamá y le comenté, mira, realmente no sé cómo va a funcionar lo que nosotros hacemos, pero te prometo que voy a hacer todo lo posible para poder ayudar a tu hija. Y me parece que si el cerebro funciona como un músculo y podemos identificar la raíz del problema, podamos hacer cambios grandes. Al trabajar con ella empezamos a estudiar, o yo empecé a estudiar lo que le llaman la neurología funcional. Y ahí fue que encontré lo que yo considero era el pedacito que me faltaba. Porque ahí empecé a entender que el cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba y del medio hacia afuera, y que es sumamente importante que el cerebro se desarrolle de esa manera y que el estímulo al cerebro se haga considerando ese desarrollo. También descubrí que la materia gris en el cerebro se desarrolla a través del movimiento. Entonces, empezamos a cambiar algunos de los protocolos que nosotros hacemos. En adición, empezamos a utilizar la cámara hiperbárica, empezamos a utilizar láser infrarrojo y de luz roja, y empezamos a ver cambios inmensos en estudiantes, cosas que anteriormente quizás nos tomaban un año, 6 meses, quizás hasta 2 o 3 años. Empezó a tomarnos algunas semanas y a veces algunos días. Y ahí realmente empezó el cambio mayor para nosotros. De verdad, empezamos a darnos cuenta lo importante que era llevar, no solamente cambiar la vida de algunos estudiantes localmente, sino realmente cambiar el pensar de la gente. Anteriormente, cuando alguien perdía una pierna, obviamente era algo muy doloroso y continúa siendo algo muy doloroso, pero anteriormente no había realmente esperanza. Tenías una silla de ruedas y tenías que continuar. Hoy día sabemos que si algo así sucede, hay esperanza. Uno le puede poner una prótesis y esa persona puede volver a caminar. Yo he corrido maratones y he corrido al lado de personas que tienen 2 prótesis, ¿verdad?, que perdieron ambas piernas y corren hasta más rápido que yo. No estoy diciendo o minimizando esa experiencia, pero sí sabemos que hay una alternativa y que regresar a una capacidad es posible en ese mundo. Y para nosotros en The Paper Treehouse se ha convertido eso en una de nuestras metas, dejarle saber al mundo entero que los problemas
y las dificultades de la mente no tienen que ser permanentes y que hay otras soluciones que van mucho más allá del medicamento. Que si uno toma el tiempo de no solamente ver el problema, sino identificarlo o verlo como un síntoma de algo más, y tomamos el tiempo para identificar qué parte del cerebro está teniendo esta dificultad, que podamos entonces ejercitar esa parte del cerebro, porque funciona como un músculo, y ver los cambios que podemos realmente traer a una persona para que sea independiente y competente. Según hemos ido trabajando, hemos logrado, por ejemplo, hace poco mi hijo, una de las cosas que me mencionó que me trajo mucho amor a mi corazón e inclusive me hizo hasta llorar. Él me dijo, mami, el hecho de que nosotros abrimos The Paper Treehouse con el deseo de que o sea, que tú tuvieras una manera de poder dividir tu tiempo, porque yo me estaba muriendo. Qué impresionante que ahora es el centro que puede traer esperanza y vida a otros y yo tengo el privilegio de trabajar en él. Y así también siente mi hija, porque la ansiedad de mi hija se ha ido mejorando. Entonces, esa misma esperanza es el mensaje que nosotros queremos llevar al mundo. Nuestro deseo, si le puedo dejar un mensaje a cada uno, ¿verdad? Pensando en los padres. El primer mensaje que le digo a los padres es sí hay esperanza. Aunque lo hayas tratado todo, no pierdas la esperanza. Hay manera de identificar cuál es la raíz del síntoma que tú estás viendo. Entonces, no te des por vencido. Si podemos ser de ayuda, nos encantaría hablar contigo. Para los profesionales, el mensaje que les tengo es, vamos a crear un mundo juntos donde podamos inmediatamente considerar que todos los cerebros tienen la capacidad de aprender y de cambiar. Lo que siempre le digo a los padres es que mientras tú tengas aliento y tengas vida, ese cerebro tiene la habilidad de ser maleable, de ser moldeado. Entonces vamos a ser parte de la solución, no solamente dando medicina y quitando esperanza, sino al revés, creando y quizás hasta identificar cuál es el problema más pequeño en el que me puedo enfocar que pueda hacer un cambio para esta persona, ¿verdad? Siendo maestro, siendo dueño de un terapeuta, siendo dueño de negocio. Todos tenemos una manera de poder crear un mundo que no solamente acepte la neurodivergencia, sino que nos ayude a crear un ambiente donde esos talentos que traen las mentes neurodiversas puedan realmente ser elevados. Y para aquellos que son neurodiversos, aquellos que tienen una mente súper especial, súper dotada, lo primero que te digo es, tu cerebro no es un error, no pierdas la esperanza. Definitivamente hay diferentes maneras de estimular tu cerebro para que puedas llegar a lo que quieres llegar. No te des por vencido. No va a ser fácil, pero sí hay alternativas diferentes. Y si quisieras comunicarte con nosotros, me encantaría hablar contigo y ayudarte a entender cuáles son quizás las áreas del cerebro que necesitan ser ejercitadas mejor para que podamos hacer los cambios necesarios y que tú puedas ser independiente y competente. Que nos ayudes a entrenar cerebros para liberar mentes a que logren hacer lo que vinieron a hacer y a devolverle la dignidad que deberíamos tener todos como seres humanos. Así que me encantaría conocerlos. The Paper Treehouse en Miami, Florida, existe para dar esperanza.